Los lunes por la mañana siempre seguían la misma cadencia en nuestro hogar. Una melodía silenciosa que antes me ofrecía consuelo, pero que ahora, al recordarla, se siente como el tic-tac de una bomba de tiempo. Frente al espejo de cuerpo entero en el baño principal, repasaba con cuidado el cuello esmeralda de mi blazer y retocaba con precisión el labial mate que ya formaba parte de mi armadura diaria. A los 38 años, mi reflejo devolvía la imagen exacta de lo que debía ser, la mujer impecable, segura y profesional que se había ganado a pulso el puesto de subdirectora de una clínica estética privada en el corazón de Chicago. El penthouse en el que vivíamos olía a café recién hecho y a croissants importados, mientras el suave zumbido de la máquina de espresso se mezclaba con la fragancia inconfundible de la colonia de Marcos. Allí, en la isla de la cocina, lo encontré hojeando las noticias en su tableta. Camisa blanca impecable, reloj de lujo que brillaba como si llevara consigo el sol de sus interminables sesiones de bronceado. Todo en él proyectaba el retrato de un hombre exitoso, atractivo, inalcanzable. «Buenos días», murmuró sin apartar la vista de la pantalla. «Te preparé el café, justo como te gusta». «Gracias», respondí, sirviéndome la bebida en mi taza favorita de porcelana. Mi agenda estaba llena: 3 cirugías, 2 reuniones y una visita de proveedores para la nueva máquina láser. La de Marcos, también. Me dijo que quizás llegaría tarde. Otra consulta de emergencia se había cruzado en su camino. Últimamente sus tardes se alargaban con frecuencia, pero yo también pasaba demasiadas horas en la clínica. En nuestro mundo, estar ocupado se había convertido en una moneda de cambio, en una forma de justificar ausencias. Los fines de semana en Lake Forest, los besos formales en las galas, los viajes de revista a St. Barts, todo componía la vida silenciosa y pulida que muchos envidiaban. Una pareja poderosa, así nos llamaban. Y yo había aceptado esa etiqueta como si fuera una corona. Creía que habíamos alcanzado un equilibrio maduro, digno, la estabilidad que llega cuando la pasión se transforma en respeto y complicidad. Esa mañana, sin embargo, mientras Marcos se despidió con un beso rápido en la mejilla, mis ojos se detuvieron en algo que no encajaba. En el cuello impecable de su camisa blanca, apenas perceptible, había una mancha. Una sombra de color en un tono carmín que no era mío. Por un instante sentí que la sangre me helaba las venas, pero me obligué a respirar hondo. La noche anterior habíamos asistido a una cena de empresa, con saludos, brindis y besos de cortesía. Podía ser cualquier cosa, o podía serlo todo. No dije nada. Apenas asentí, cerré la puerta detrás de él y permanecí en silencio, escuchando el eco de mis propios pensamientos. 13 años de matrimonio me habían enseñado a no dramatizar, a mantener la compostura. Y, sin embargo, una punzada de inquietud se instaló en mi pecho, como una astilla diminuta que sabes que tarde o temprano se infectará. Conducir hasta la clínica fue distinto aquella mañana. La ciudad se desplegaba frente a mí con sus rascacielos brillando bajo la luz temprana, pero yo la miraba como si me hubiera convertido en una espectadora lejana de mi propia vida. Había algo en el aire, un presagio que no podía explicar. Mi mundo aún parecía intacto, ordenado y estable, pero en mi interior ya presentía la primera grieta. Y cuando una estructura se resquebraja, aunque nadie lo note todavía, la caída se vuelve inevitable. La clínica funcionaba como un reloj suizo. Desde que cruzaba el vestíbulo de mármol, el aire olía antiséptico y a los difusores de eucalipto que yo misma había elegido para dar una sensación de calma. Las enfermeras me saludaban con respeto, el personal administrativo me entregaba los expedientes del día, y cada movimiento parecía parte de una sinfonía que yo había dirigido durante años. Mi voz era firme en las reuniones, mis indicaciones precisas, y hasta el mediodía ya había visto a 6 pacientes y firmado nóminas sin que me temblara el pulso. El control era mi refugio, la eficiencia, mi escudo. Por eso, cuando a las 2 de la tarde mi recepcionista golpeó suavemente la puerta con el rostro pálido y la voz temblorosa, no me alarmé de inmediato. «Doctora Calderón», susurró. «Hay una joven que insiste en verla. Dice que es personal y urgente. Se niega a marcharse». Levanté una ceja. Las visitas sin cita eran poco comunes, casi impensables en un lugar donde todo se regía por protocolos. Aún así, le pedí que la hiciera pasar cuando terminara con mi paciente. Minutos después, la puerta se abrió y la calma de mi despacho se quebró. Entró como si la sala le perteneciera. No tendría más de 24 años.
el cabello rubio perfectamente peinado en ondas, las uñas impecablemente cuidadas y un vestido que no solo mostraba dinero, sino también seguridad. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas con elegancia y me miró directo a los ojos, con una frialdad que me erizó la piel. ¿Es usted la doctora Victoria Calderón?, preguntó, con una voz tan suave como cortante. Sí, respondí, señalando la silla. ¿Cómo puedo ayudarla? Me llamo Alina Méndez, dijo sin titubeos. Vengo a hablarle de su esposo. El aire se espesó. Por un instante pensé en un accidente, una emergencia médica, una noticia que no podía esperar. Pero entonces, su sonrisa se dibujó como un filo afilado. Algo pasó, sí, continuó con ligereza. Su esposo lleva más de un año durmiendo conmigo. Y estoy embarazada. Las palabras me atravesaron como una barra de acero helado en el pecho. No grité, no jadeé. Simplemente me quedé en silencio, sintiendo como el aire de mi oficina se volvía denso, casi irrespirable. Lo lamento, me escuché decir, aunque no sabía a quién pedía disculpas. A ella, a Marcos o a mí misma por no haber querido ver. Alina se reclinó en la silla como si conversara del clima. Pensé que era hora de ser honesta. Marcos siempre dice que su matrimonio es solo una fachada, que ustedes son más socios que pareja. Que se queda porque le teme al cambio, pero que me ama a mí, no a usted. La observé con cuidado, buscando una grieta en aquella actuación perfecta, un rastro de duda o vulnerabilidad. No había nada, solo la seguridad helada de quien cree haber ganado. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, pregunté, mi voz tan calma como si estuviera interrogando a un paciente difícil. Desde la primavera pasada. Nos conocimos en una conferencia médica. Yo estaba modelando para una demostración de láser estético y él dijo que era la mujer más hermosa que había visto. Después cafés, cenas, y bueno, puede imaginar el resto. Pude. No quería, pero podía. ¿Él sabe que está embarazada?, pregunté finalmente. Todavía no, respondió, colocando la mano con delicadeza sobre su vientre. Pensé que lo correcto era venir a usted primero. Por respeto. Respeto. Lo dijo como un desafío. Como si esperara que me rompiera, que suplicara, que le rogara. ¿Y qué es exactamente lo que quiere de mí?, pregunté, inclinando la cabeza. Un divorcio, contestó con naturalidad. Rápido, limpio, sin drama. Él nunca se irá por su cuenta, es demasiado correcto, demasiado culpable. Pero si usted lo deja, al fin podrá ser libre conmigo y con nuestro hijo. Sonrió como si me ofreciera un ascenso. 13 años lo tuvo usted. ¿No cree que ya es hora de dejarle la oportunidad a otra? La audacia era insultante. Pero no parpadeé. Me puse de pie con serenidad y extendí la mano hacia la puerta. Gracias por su sinceridad, dije con frialdad. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes esperando. Alina se sorprendió. Esperaba lágrimas, gritos, un escándalo. No esto. No va a decir nada. Gracias, repetí, mirándola fijo. Eso es todo por ahora. Se levantó nerviosa, con la postura por primera vez tambaleante. ¿Qué piensa hacer?, insistió. La miré directo a los ojos. Pensar. La puerta se cerró tras de ella y yo la aseguré con llave. Me senté, el silencio cayendo sobre mí como un peso insoportable. Afuera, la ciudad seguía igual, autos, sirenas, nubes, sol. Pero mi mundo acababa de implosionar. Y yo supe que nada volvería a ser igual. Me quedé sola en el despacho mucho después de que Alina cerrara la puerta. El silencio no era alivio, era un muro que presionaba contra mi cráneo como una migraña que aún no estallaba. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una claridad fría, la misma que me recorría las venas antes de entrar a una cirugía complicada. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué la pluma con la que siempre escribía notas clínicas. La tinta corría suave, la línea era precisa. Y empecé a escribir, no un diario ni una carta, sino una lista. Cada detalle que de pronto cobraba sentido. Colonia nueva. Camisas de seda que yo no compré. El gimnasio repentino, las vitaminas para la energía. El celular bloqueado,
las salidas tardías, las excusas vagas. El beso fugaz en la mejilla que reemplazó al abrazo. Uno tras otro, los síntomas de una enfermedad que llevaba años incubándose. La infidelidad no era el diagnóstico principal, solo el último estadio. Lo verdadero había comenzado mucho antes. La erosión lenta, la distancia disfrazada de madurez, la arrogancia de un hombre convencido de que yo jamás lo descubriría, o peor aún, de que jamás pelearía. Al terminar, cerré la libreta con un golpe seco. No iba a tener un colapso. Iba a llevar a cabo un procedimiento. Y como todo procedimiento, requería pasos calculados, movimientos firmes, precisión quirúrgica. No iba a ser la esposa que suplica, ni la mujer que se desmorona en un rincón. Había trabajado demasiado, había construido demasiado como para entregarle a Marcos mi ruina. Si él había roto algo imposible de reparar, al menos iba a asegurarse de sentir cada fragmento en su propia piel. Respiré hondo, tomé el teléfono y marqué un número que no necesitaba buscar en mi agenda. Contestó en el primer tono. Victoria. La voz grave de Anthony Delgado sonó al otro lado, con esa mezcla de calidez y alerta de quien sabe leer los silencios. No, respondí con calma quirúrgica. No estoy bien. Necesito tu ayuda. Hubo una pausa breve, cargada de entendimiento. ¿Quieres vernos esta noche? 8 en punto, Café Luce. Estaré allí. Colgué despacio, sin un temblor en las manos. Miré alrededor de mi oficina, diplomas en la pared, el cuadro sereno del lago Michigan, el olor a desinfectante de limón. Todo seguía igual, pero nada lo era. Porque en ese instante comprendí que mi vida con Marcos no se había roto ese día. Había estado resquebrajándose durante años. Lo único que había hecho Alina era arrancar la venda de mis ojos. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, ya no iba a mirar hacia otro lado. El Café Luce estaba casi vacío cuando llegué. La penumbra suave y el aroma a espresso tostado se mezclaban con el murmullo bajo de un par de conversaciones dispersas. Anthony ya me esperaba en una mesa del rincón, traje impecable, mirada fija, como si supiera que aquella noche no había espacio para banalidades. «Te ves distinta», dijo apenas me senté. «Lo estoy», respondí sin rodeos. «Marcos me engaña. Y no solo eso, la chica asegura estar embarazada». Anthony no se inmutó, solo exhaló despacio y levantó la mano para pedir 2 cafés. «¿Quieres un divorcio?», preguntó. «Quiero información», lo interrumpí. «Quiero saberlo todo, dónde se esconde, en qué gasta, qué planea. No pienso entrar a ciegas en esta guerra». Él asintió lentamente. «Entonces necesitas a alguien más. Te voy a presentar a Pedro Samuels. Es detective. No es vistoso ni habla en acertijos. Pero si hay algo que ocultar, él lo encontrará». 2 días después, me reuní con Pedro en un despacho discreto al norte de la ciudad. Era un hombre de pocos gestos, ojos claros y voz áspera, curtida por años en la policía. Me estrechó la mano con firmeza. «¿Qué buscas exactamente, doctora?», preguntó. «Movimientos, ubicaciones, transferencias, fotografías si es posible. Pero sobre todo, quiero que empiece a sentir que lo observan. No quiero drama inmediato, quiero presión, como una fiebre que sube poco a poco». Pedro arqueó una ceja, evaluándome con detenimiento. «Entonces lo haremos bien», dijo finalmente. Las primeras actualizaciones llegaron rápido. Marcos solía desviarse varias veces por semana hacia un edificio discreto en River North. No había portero, lo que facilitaba la vigilancia. Allí entraba con Alina, que aparecía siempre media hora después de él, gafas oscuras y paso seguro. Permanecían dentro durante horas, las cortinas cerradas, saliendo solo después del anochecer. Una tarde, Pedro me mostró las primeras fotografías. Marcos cargando bolsas de comida para llevar, Alina apoyándose en su hombro, ambos entrando al departamento marcado como número 105. La imagen era tan clara, tan irrefutable, que por un momento sentí una punzada en el estómago. No era imaginación, no era un malentendido, era una vida paralela. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fueron los documentos financieros. «Transferencias limpias», explicó Pedro, señalando los extractos.
Pagos mensuales a nombre de consultoría, destinados a Alina. Y además, un movimiento hacia una cuenta en las Islas Caimán. Hasta ahora, más de $400.000. 400.000. Dinero que habíamos construido juntos, invertido en la clínica, en nuestra reputación. Y él lo estaba drenando poco a poco, preparando su escape. No reaccioné con lágrimas ni gritos. Solo asentí, como quien recibe un diagnóstico devastador y ya comienza a planear la cirugía. Quiero más, dije con voz firme. Quiero todo lo que se pueda aprobar legalmente. Y necesito acceso. Esa misma semana visité el edificio de River North. Pedí ver el departamento 107, justo frente al 105. Fingí interés en mudarme por trabajo, sonreí a la agente inmobiliaria, hice preguntas superficiales. El piso era más pequeño, con una distribución diferente, pero con una vista perfecta a la puerta de ellos. Nadie sospechó nada. Firmé un contrato de 6 meses y pagué 2 meses por adelantado. Al salir con las llaves en la mano, sentí que no llevaba un simple llavero, sino granadas listas para detonar. Tenía visibilidad. Tenía tiempo. Tenía acceso. El juego acababa de comenzar. No bastaba con descubrir la verdad. Necesitaba que Marcos comenzara a sentirla en la piel. Que cada paso suyo estuviera impregnado de incertidumbre. Pedro comprendió enseguida lo que buscaba, no solo pruebas, sino presión. Así que asignó a uno de sus agentes jóvenes para seguirlo un poco demasiado cerca. Lo suficiente para que Marcos lo advirtiera en el reflejo de una vitrina, en un espejo retrovisor, en la esquina de un pasillo. La primera semana, Marcos empezó a mostrarse inquieto. Al llegar a casa, miraba por la ventana antes de quitarse el abrigo, recorría el penthouse como si buscara algo fuera de lugar. Una noche lo sorprendí deteniéndose frente al espejo del baño, observando su propio rostro con ojeras que ni los bronceados podían ocultar. ¿Estás bien?, pregunté con suavidad, acercándole una taza de té. Sí, solo cansado, respondió, pero su voz carecía de convicción. Yo asentí con ternura, acariciándole el brazo, interpretando a la esposa comprensiva. Mientras tanto, por dentro, celebraba el avance, la duda ya estaba instalada. Los informes de Pedro eran claros. Marcos salía del departamento de River North con la mirada nerviosa, como si esperara que alguien lo interceptara. Revisaba su teléfono compulsivamente, respondía mensajes y luego los releía varias veces antes de borrarlos. En los ascensores, se giraba de golpe para comprobar si alguien lo observaba. Alina, en cambio, comenzaba a deteriorarse. La muchacha que había irrumpido en mi oficina con tacones firmes y un vestido impecable ahora se arrastraba por la ciudad en sudaderas holgadas, el maquillaje borrado y los ojos enrojecidos. Pedro la vio llorando sola frente al edificio 2 veces. En otra ocasión, intentó entrar en la clínica para ver a Marcos, pero la recepción, bajo mis órdenes, la rechazó sin titubeos. Ella pensaba que era yo quien bloqueaba su acceso, que yo seguía siendo el muro entre ella y la vida que anhelaba. No sabía que Marcos ya empezaba a resentirla, que la veía más como un peso que como un refugio. En casa, yo mantenía la ilusión intacta. Preparaba cenas sencillas, preguntaba por su día, le sonreía con calma. Él, confundido, parecía debatirse entre 2 mundos. La amante cada vez más demandante y la esposa que, en apariencia, seguía siendo incondicional. Esa contradicción lo desestabilizaba más que cualquier confrontación abierta. Una noche, mientras cenábamos, noté que se quedaba mirando un punto fijo en la pared, el tenedor suspendido en el aire, la comida intacta. ¿Estás seguro de que todo va bien?, le pregunté, con un tono de preocupación genuina. Él parpadeó como si lo hubiera sacado de un trance. Sí, solo trabajo. Mucho trabajo. Pero sus ojos delataban otra cosa, miedo. Y en ese miedo encontré mi ventaja. Porque nada quebranta más rápido a un hombre acostumbrado a controlarlo todo que la sensación de ser observado. La paranoia se había sembrado, y yo sabía que, tarde o temprano, germinaría en desesperación. El jueves por la tarde, mientras revisaba unos expedientes en mi oficina, recibí la llamada de Anthony. Su voz sonaba más grave de lo habitual, con ese tono que solo usaba cuando la información era demasiado delicada. «Victoria», dijo sin rodeos, «tenemos algo grande».
Marcos presentó documentos para vender la clínica. El comprador es una sociedad offshore registrada en Vise. Me quedé helada, los dedos inmóviles sobre las carpetas. ¿Vender la clínica? Repetí, como si al pronunciarlo en voz alta pudiera restarle peso. Sí. En la superficie parece una fusión, pero en realidad es un intento de liquidar todo en silencio. Si se concreta, se irá con la mayoría de los activos. Tú apenas recibirías las obras. El aire de la oficina se volvió espeso. 15 años de mi vida estaban depositados en esas paredes. Licencias médicas, certificaciones, acreditaciones quirúrgicas que yo misma había gestionado, relaciones con proveedores, personal que confiaba en mí. Y él pretendía reducirlo todo a una transacción opaca, borrar mi nombre como si nunca hubiera existido. ¿Cuál es el plazo? Pregunté con la calma forzada de quien prepara una incisión. 3 semanas, quizá menos si todo fluye sin trabas. 3 semanas. Era el tiempo que me quedaba antes de que mi historia profesional se convirtiera en cenizas. Colgué y permanecí un largo rato mirando por la ventana. Chicago brillaba como siempre, indiferente a mi tormenta. Pero dentro de mí algo se quebró definitivamente. Hasta ese momento, había jugado con frialdad quirúrgica, recolectando pruebas, sembrando dudas, empujando lentamente a Marcos hacia la paranoia. Ahora, en cambio, entendí que el juego se había terminado. Este era el punto sin retorno. Esa noche, mientras él se duchaba en el penthouse, encendí mi computadora portátil y abrí un nuevo correo. El destinatario, el Departamento de Ingresos del Estado de Illinois. En el asunto escribí: actividad financiera sospechosa en Calvel Surgical Aesthetics. Adjunté los documentos que Anthony había recopilado, transferencias a Lina disfrazadas de honorarios de consultoría, depósitos en la cuenta de las Islas Caimán y, por supuesto, las copias de la propuesta de venta a la sociedad en Vise. Cada PDF era un bisturí afilado. Cuando terminé de cargar los archivos, mis manos no temblaban. Hice clic en enviar. El sonido metálico del agua de la ducha se filtraba desde la habitación, y yo pensé en lo irónico que era. Él allí, relajado bajo un chorro caliente, creyéndose intocable, mientras yo acababa de sellar su destino con un correo electrónico. Minutos después salió envuelto en una toalla, con el cabello húmedo y el cansancio dibujado en el rostro. ¿No puedes dormir?, preguntó, al verme todavía despierta. Estoy bien, respondí, cerrando la laptop con calma. Ven, siéntate. Se dejó caer a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y murmuró: eres mi calma en la tormenta. Lo abracé suavemente, fingiendo ser esa calma. Pero por dentro, sabía que lo que había hecho no era un gesto de paz. Era una sentencia. El sábado por la noche, al salir de la ducha, escuché algo inusual, música suave en el comedor. Me até la bata y caminé con cautela por el pasillo. Cuando crucé la esquina, lo vi. Marcos había encendido velas, descorchado vino y puesto la vajilla de porcelana que solo usábamos cuando había invitados. La mesa estaba impecablemente servida, como si intentara recrear una escena de catálogo. ¿Qué es todo esto?, pregunté, secándome el cabello con la toalla. Pensé que podríamos tener una cena de verdad. Solo nosotros. Sin distracciones. Su voz sonaba tensa, demasiado medida. Sus manos temblaban levemente al servir el vino. Lo observé a la luz de las velas. Parecía más viejo, con el rostro cansado y la piel apagada, como si hubiera perdido años de vida en apenas unos días. Nos sentamos en silencio. Él apenas probó la comida. La copa de vino en su mano vibraba imperceptiblemente. Finalmente la apartó, se inclinó hacia mí y respiró hondo, como un cirujano antes de una incisión sin anestesia. Victoria, he estado mintiéndote en todo. No respondí. Me limité a esperar. Alina, titubeó. Fue un error. Un error estúpido, imperdonable. Ella te dijo que estaba embarazada. Asentí en silencio. Era mentira, continuó. La hice hacerse una prueba frente a un médico. No está embarazada, nunca lo estuvo. Solo quería obligarme a decidir. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de sinceridad en su mirada. Pero la sinceridad no borra la traición. Lo pensé, prosiguió, con la voz quebrada.
Por un momento creí que podía huir, empezar de nuevo con ella. Incluso inicié el proceso para vender la clínica a una compañía offshore en Vise, completé yo, con voz serena. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo lo sabes? El silencio cayó como una nevada espesa, ahogando cada rincón de la sala. Él tragó saliva, nervioso. Tenía miedo, susurró. Sentía que todo se me escapaba. Ella me manipulaba, me decía que contigo ya no había nada, que solo éramos socios. Me sentí atrapado. Lo miré fijamente, sin apartar la vista. ¿Alguna vez pensaste en lo atrapada que me sentí yo? Dije con voz gélida. 13 años sosteniendo una clínica que lleva tu nombre, cargando con una casa impecable mientras tú jugabas a ser un dios en los quirófanos. Creyendo que éramos socios, mientras tú planeabas tu fuga. Se levantó de golpe, empezó a caminar por la sala con las manos en la cintura, la cabeza baja. No sabía lo que hacía, estaba perdido. No estabas perdido, Marcos, lo corregí. Estabas aburrido. Y fuiste lo bastante arrogante para creer que nunca me daría cuenta. Él se detuvo, jadeando como si hubiera corrido. Luego me miró con ojos hundidos. Quiero una segunda oportunidad. Te lo ruego. Llamaré al abogado, detendré la venta. Nos iremos lejos, empezaremos de nuevo. Me levanté despacio y caminé hacia la ventana. La ciudad brillaba afuera, limpia, precisa, indiferente. Respiré hondo antes de hablar. ¿Sabes qué descubrí? Dije, sin mirarlo. Nuestro matrimonio no se destruyó porque conociste a otra. Se destruyó porque creíste que yo no lucharía. Que aceptaría tus noches ausentes, tus medias verdades, tus excusas. Que sonreiría mientras destazabas nuestra vida. Victoria, por favor. Me giré hacia él, la decisión firme en mi voz. El lunes presentaré la demanda de divorcio. Se quedó petrificado. Abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Cerró los ojos, como si lo hubiera golpeado un bisturí invisible. No digas que lo sientes, añadí, levantando una mano. No lo sientes por mí. Solo lo sientes porque no soy la mujer sumisa que esperabas. Y en ese instante, por primera vez en 13 años de matrimonio, Marcos no tuvo nada más que decir. 2 semanas después, entré en la sala del tribunal con la misma calma con la que entro a un quirófano. El aire estaba cargado de murmullos, de pasos rápidos y carpetas que se abrían y cerraban, pero yo caminaba con el expediente en la mano como si llevara un bisturí. Sabía que la operación no duraría mucho. Marcos estaba allí, al otro lado, pálido, con un traje que parecía colgarle flojo en los hombros. Sus ojos evitaban los míos, y por un instante recordé al hombre impecable que solía entrar conmigo a recepciones de gala, siempre seguro de que el mundo le pertenecía. Ese hombre ya no existía. Su abogado intentó ganar tiempo. Balbuceó sobre reconciliación, sobre terapia de pareja, sobre una supuesta crisis emocional que justificaba todo. El juez apenas levantó una ceja. Yo no necesitaba palabras. Tenía pruebas. Abrí la carpeta y, una por una, coloqué sobre la mesa los documentos. Las transferencias a nombre de Alina Méndez disfrazadas de consultorías, los depósitos en la cuenta de las Islas Caimán, el contrato de arrendamiento del departamento en River North firmado bajo el nombre de su asistente, los correos electrónicos recuperados gracias a Anthony. Todo estaba fechado, organizado, respaldado. No eran acusaciones, eran hechos. El abogado de Marcos trató de objetar, pero cada objeción se estrellaba contra la contundencia del papel. El juez hojeaba los documentos con el ceño fruncido, cada página una incisión que dejaba más expuesta la herida de Marcos. Cuando llegó el momento de dictar sentencia, la voz del juez fue seca, definitiva. El divorcio queda concedido. La doctora Victoria Calderón retendrá la propiedad completa de la clínica Calvel, así como la mitad de las cuentas de inversión conjuntas y el uso exclusivo de la residencia principal en el centro de Chicago. Marcos conservará el penthouse de Lake Forest. No añadió nada más. No hacía falta. La palabra conservar sonaba hueca. Ese lugar, sin mis ingresos, sin mi nombre, era apenas una carga que él no podría sostener. Marcos no protestó. Ni siquiera alzó la mirada. Su rostro estaba ceniciento, como si le hubieran vaciado la vida en cuestión de minutos.
Durante 13 años creyó tener la ventaja, creyó que yo siempre sería la figura silenciosa detrás de su éxito. Ahora estaba sentado, derrotado, reducido a un hombre sin más patrimonio que su vergüenza. Me puse de pie, recogí mis papeles y salí del tribunal sin girarme. Afuera, el aire frío de Chicago me golpeó el rostro como una bocanada de libertad. No había victoria celebrada con gritos ni lágrimas, solo la satisfacción serena de haber ejecutado la cirugía con precisión. La clínica era mía. La casa era mía. Mi futuro era mío. Marcos se había quedado con un penthouse que no podría pagar, con un amante que se desmoronaba y con el recuerdo insoportable de que fui yo, no él, quien cerró la puerta de nuestra historia. Y mientras bajaba los escalones del tribunal, comprendí que no había nada más poderoso que esa certeza. Las semanas posteriores al divorcio fueron un torbellino de titulares discretos en los círculos médicos y murmullos en pasillos de hospitales. Marcos había desaparecido casi por completo de las conversaciones sociales. Pero Alina no. Ella todavía intentaba sostener la fantasía. En redes sociales, publicaba fotos cuidadosamente editadas, cafés en hoteles lujosos, libros médicos abiertos junto a copas de vino, frases motivacionales. Y, sobre todo, alardeaba de un evento inminente, la recepción de una prestigiosa fundación de salud femenina. Según ella, ese encuentro le abriría las puertas de la medicina, le permitiría codearse con cirujanas influyentes y demostrar que era algo más que la sombra de un escándalo. Yo sabía la verdad, no era médica, ni residente, ni interna. Era una impostora que había usado el apellido de Marcos y sus contactos para inventarse un currículum. Y había llegado el momento de arrancarle la máscara. La noche del evento me presenté con un vestido azul marino sobrio y el cabello recogido. Mi nombre estaba en la lista de invitados no como acompañante, sino como miembro del consejo de la fundación. Cuando crucé el salón, los candelabros iluminaban rostros de médicos, filántropos y periodistas. Allí estaba ella, Alina, con un vestido demasiado corto para la ocasión y el cabello tirante hacia atrás. Sus ojos recorrían la sala ansiosos, buscando reconocimiento. Me acerqué con calma, una copa en la mano, la sonrisa justa. Ella se sobresaltó al verme. «Oh, hola», balbuceó, intentando recomponerse. «No sabía que estarías aquí». «Buenas noches, Alina», respondí, con voz baja pero firme. «Casi no te reconocí sin el disfraz de seguridad que usaste en mi oficina». Sus labios se tensaron. Intentó recuperar la compostura. «Este es un evento profesional. No creo que sea el lugar para...» «Coincidió», la interrumpí. «Justamente por eso me resulta fascinante que en tu currículum figure una pasantía en obstetricia y ginecología que jamás existió. Y que hayas usado el nombre de Marcos Calderón como referencia sin su consentimiento». La sangre le abandonó el rostro. Abrió la boca, pero ninguna palabra salió. «¿Creías que no iba a verificar?», continué, inclinándome apenas hacia ella. «Esto ya no tiene que ver con Marcos. Tiene que ver contigo, con tus mentiras, con el intento de colarte en un mundo para el que no tienes preparación». Un par de miembros del comité, situados a poca distancia, comenzaron a prestar atención. No alcé la voz. No era necesario. La humillación era más letal en susurros que en gritos. «Te advierto algo», dije finalmente, mirándola directo a los ojos. «Abandona el campo médico antes de que alguien te demande por usurpación. No habrá segunda oportunidad». Ella apretó los dientes, la furia contenida en cada músculo. «Te estás equivocando conmigo», alcanzó a susurrar. «No, Alina. Tú te equivocaste conmigo». Se apartó con pasos rápidos, los tacones resonando como látigos sobre el mármol. La seguí con la mirada mientras desaparecía entre la multitud, sabiendo que cada rostro que la había observado recordaría ese momento. No necesité un escándalo público ni titulares de prensa. La escena fue suficiente, discreta, devastadora, definitiva. Esa noche, en el único espacio que ella había elegido para brillar, la despojé de la ilusión. Su reputación, su sueño y su ambición se desplomaron frente a quienes más importaban. Y yo, por primera vez, sentí que mi venganza estaba completa. No con gritos, no con violencia, sino con la fría eficacia de la verdad expuesta en el lugar preciso.
La primavera llegó a Chicago como una exhalación lenta. Las calles se llenaron de luz nueva, los parques de niños corriendo, y el aire olía limpio, como si la ciudad misma quisiera ofrecerme un nuevo comienzo. Yo también había decidido renacer. La clínica ya no llevaba el nombre de un hombre que la había traicionado. Había sido rebautizada como Caldwell Women's Center, en honor a todas las mujeres que, como yo, habían sentido alguna vez que su voz se ahogaba detrás de alguien más. El edificio seguía siendo el mismo, con su lobby de mármol y las salas perfectamente equipadas, pero la esencia había cambiado. Ahora, cada semana ofrecíamos consultas gratuitas, talleres de orientación y programas de apoyo para mujeres solas, madres jóvenes y sobrevivientes de violencia. Entrar por esas puertas era distinto. Ya no sentía que estaba defendiendo un legado compartido, sino que estaba construyendo el mío propio. El eco de los tacones sobre el piso brillante no me recordaba a Marcos, sino a mi propia determinación. Una tarde, mientras revisaba informes en mi despacho, escuché un golpecito en la puerta. Mi asistente asomó la cabeza con una expresión entre cautelosa y preocupada. «Doctora Calderón, hay una joven que quiere hablar con usted. No tiene cita, pero insiste». Le pedí que la dejara pasar. Minutos después, una chica de poco más de 20 años entró con pasos inseguros. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar y las manos le temblaban. Se sentó frente a mí, respirando entrecortado. «Perdón por venir así», dijo con la voz quebrada. «Creo que estoy embarazada. Mi novio me dejó. No se lo he contado a nadie. No sé qué hacer». La vi aferrarse al borde de la silla, como si temiera hundirse. En su desesperación reconocí a tantas mujeres invisibles. A mí misma, incluso, en las noches en que creí que estaba sola. Le tendí una caja de pañuelos y le hablé despacio. «No estás sola. No aquí». La conversación se extendió casi una hora. No la interrumpí, no la juzgué. Simplemente la escuché. Y cuando se levantó para marcharse, me abrazó con fuerza, con esa necesidad desesperada de alguien que se agarra a la primera mano tendida. Me quedé mirando cómo desaparecía entre la multitud de la avenida y sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era dolor, no era rabia. Era reconocimiento. De Marcos apenas volví a escuchar. Un colega me comentó que había intentado abrir una práctica en otra ciudad, pero que nunca prosperó. Su nombre dejó de aparecer en congresos, en revistas, en conversaciones. Se desvaneció lentamente, como una sombra sin dueño. De Alina tampoco hubo rastros. Sus redes sociales se apagaron, sus contactos la borraron. Ningún hospital quiso tenerla cerca, ningún currículo falso pudo salvarla. Su silencio fue su sentencia. Yo, en cambio, encontré la paz. No la paz frágil que se quiebra con la primera sospecha, sino la que nace de saber quién eres y lo que vales. Caminaba por los pasillos del centro, saludando a pacientes, viendo a enfermeras sonreír, y entendí que no necesitaba venganza. Lo que necesitaba era propósito. El pasado quedó atrás. No más noches preguntándome en qué momento se rompió todo, no más segundos perdidos mirando un teléfono que nunca sonaba. Ahora vivía de frente, con claridad, con límites claros, con mi nombre escrito en cada pared de lo que había construido. Y mientras cerraba la puerta de mi oficina aquella tarde, respiré hondo y lo supe con una certeza absoluta. Ya no soy la mujer detrás de un hombre. Soy la mujer que se fue y nunca miró atrás.